Bien, hermanos, vamos a orar a nuestro Dios para pedir que nos bendiga con su palabra. Padre, te damos gracias, Señor, por la enorme bendición de estar en este recinto sagrado una vez más. Señor, con tu iglesia reunida, con el propósito de escuchar tu voz. Oramos, Señor, que abras la mente nuestra, que alumbres los ojos de nuestro entendimiento y que tu Espíritu nos guíe hacia lo que tú tienes para tu pueblo el día de hoy en tu palabra. Señor, encomendamos nuestros pensamientos, Señor, y nuestras palabras a la dirección de tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar, hermanos, pues vengo desde la Convención Regional Bautista de Oaxaca. Celebraron allá los hermanos 50 años. Y el sábado en la mañana también hicieron una celebración en el seminario Lacey. Y pues fue de gran bendición compartir por allá con los hermanos. Y gracias a Dios, el hermano Jesús me dijo, ¿qué posibilidad habrá de estar en la primera? Claro que sí, hermano, pues es mi familia. Amén. Amén. Aquí me siento en casa, hermanos. De veras. Son muy amados, hermanos, por mí, por nuestra familia y por nuestra iglesia que está orando por ustedes. Tienen todo, hermanos. Amén. Amén. Tienen todo, hermanos. Están bendecidos. Tienen a Cristo. Está entre ustedes. Él es la cabeza de la iglesia. Él la sustenta y la cuida. Amén. Y Él está dejando que pase este tiempo con un propósito. A ver dónde están sus corazones. Si sus corazones están detrás del hombre, si sus corazones están aquí por el edificio, o si sus corazones cuando vienen aquí es porque vienen a buscar a Cristo. ¿Verdad? Hay gente que le gustan los edificios bonitos. Sí. Hay gente que le gustan las personas carismáticas. Está bien. Pero cuando usted, hermano, ama a Cristo, usted va a estar donde esté el Señor. Amén. Si aquí le tiene el Señor y aquí le trajo, pues los que confían en Jehová, ¿cómo son? Como el monte de Sión, que ¿qué? No se mueve, sino que permanece para siempre. Cuando el barco se hunde, los primeros que saltan son las ratas. ¿Verdad? Pero cuando el barco se hunde y está ahí el capitán, es el último que abandona y se hunde con la nave. Pero esta nave no se va a hundir, hermano. Porque como dice el corito, se ladea para acá, se ladea para allá. ¿Pero qué? Cristo la sostendrá. Hermanos, son muy amados por Dios, hermanos. De veras. Se los vengo a decir, son muy amados por Dios. Y Él está entre ustedes. Y trae palabras para ustedes el día de hoy. Pero quiero decirles que tengan ánimo. Amén. Tenga ánimo. Tenga ánimo. Busque al Señor, espere en el Señor. Y Él tiene un propósito para esta iglesia. Me decía un hermano, pero tantos problemas y tantas luchas. ¿Y qué, hermano? Dios todavía está en su trono. Amén. ¿Cuál es el problema? A Él nada lo toma por sorpresa. Él reina, Él gobierna. En su mano están los tiempos. Y Él sabe en qué tiempo tiene esta iglesia. ¿Qué quiere enseñarle a usted? Bueno, yo nada más lo que quiero decirles es que son muy amados, que se animen, que permanezcan fieles y que tengan paciencia. Amén. Y el Señor habrá de traer un corazón pastoral. Cuando yo oro por usted, digo, Señor, un corazón que los ame. Amén. Un pastor que los ame. Que no quiera el edificio y que el nombre de la primera y que porque ahí pagan o no pagan. No, que los ame, Señor. Amén. Así le pido al Señor. Que los cuide, que los quiera. Muy bien, vamos a empezar. Vaya ahí al libro de Ezequiel, el capítulo 18. Hermanos, Monterrey está bien grande y ahí hay más carros que gente en Monterrey, hermanos. Iba a visitar yo a un hermano y ¿sabe qué? Y pues hay un choque ahí en una avenida grande. ¡Paz! 3 carros. Un señor ya mayor traía una camioneta muy bonita, grande. Le pegó a un carro chiquito de un joven. Nuevo. Y también le pegó a una señora. 3 choques. El joven no traía seguro. El anciano tenía seguro, pero contra terceros. O sea, ¿qué significa? Que si tú pegas, arreglan el carro del otro, pero tu carro ya se dañó. Y la señora, pues tenía cobertura total. Siempre las mujeres digan amén, hermanas. Pues es verdad, yo vi ahí, y estaba el agente de tránsito ahí para ver quién tuvo la culpa, para ver quién tuvo la culpa. Cuando llegué, hermano, a visitar la familia que íbamos a ver nosotros ahí, estaba ahí, pues ya son hermanos grandes, muy lindos, lindísimos los hermanos. Y cuando el hermano estaba joven, pues era tremendo. Y
problemas matrimoniales, ya tienen como, no sé, 60 años de casado, ya imagínense la edad que llevan. Y tienen una hija ya mayor. Y la hija mayor, ella tiene poliomielitis. Y no ha sido fácil para ella, soltera, está en la casa. Y estaban de esos momentos que llegas al hogar y el hogar está en crisis, como nuestras casas a veces, como nuestras familias, ¿verdad? Que hay demasiada discusión, la economía, la presión, todo, mucha discusión. Y dentro de todas las cosas, después de escucharlos, ¿verdad? Porque hay que escuchar a la gente para que saque todo lo que trae y después orar al Señor para que los ayude. Decía, yo estoy así por la culpa de usted y por la culpa de usted. Porque cuando eran jóvenes, en lugar de cuidarme a mí, me descuidaron y toda la vida he cargado con esto. Y tiene 20 años en la iglesia. Y el papá, pues ahí, ¿verdad? Callado. Otro hijo también ahí, solterón ahí, pues de esos que se quieren quedar en la casa, o con la casa, o que no quieren salir. Ya sabes, de esos que tienen miedo, no sé a qué le tienen miedo. Es que ahora sálgase a trabajar. Pues ahí estaban discutiendo, ¿verdad? Ya ve las visitas pastorales, cómo Dios le ayuda a amar a la gente. Estaba visitando a una hermana que es maestra también, ella es maestra ya jubilada. Y hace muchos años se separó, ella vivió, fue madre, es madre soltera, separada, divorciada. Y su hijo, ya casado, llegué a su casa y ya sabe cómo son groseros, irreverentes y cuando llegó ahí, llegó tomado y esto y lo otro, y pensó que yo me iba a quedar calmado. Le dije, aquí está su mamá y me la va a respetar enfrente de mí. No, es que yo estoy así porque toda mi vida he cargado con esta situación. Yo nací con un montón de traumas, pastor, y todo lo demás, y todo borrachote y drogado. Y le digo, pues fíjate nada más, pues, qué padre, ¿verdad? Tú traumado, ¿verdad? Y acomplejado, y le echas la culpa a tu mamá, pero ella paga todo. Te mantiene hasta con toda esposa, manipulador. Pero fíjese, ¿cómo es que siempre nosotros queremos echarle la culpa a alguien? ¿Se fijó? Estaba viendo igual otra persona, y también problemas matrimoniales, y el esposo echándole la culpa a la esposa. Estos huercos están así por tu culpa. Alcahueta y tapadera, y ahí está la pobre hermana, callada y traumada. Y entonces, visitaba otra casa, y había una hermana igual, que ella, cuando era cristiana, se casó con un testigo de Jehová, ya sabes. Total, el hombre nunca fue a la iglesia, hasta el día de hoy nunca va a la iglesia. Porque ella venía divorciada, él la recoge, y después tiene hijos con ella, y luego ella divorciada, la hija se casa, se divorcia la hija, otro hijo se casa, se divorcia el hijo, otro hijo se casa, se divorcia el hijo. Y dice una hermana, en esa casa, hermano, hay una maldición. Ya ven los hermanos para juzgar así rápido, ¿eh? Bien, hermano, dice, llegó alguien ahí, llegó a la casa, hermano, vamos a orar para romper toda maldición generacional. Ya sé cómo le hacen. Y que se vaya y atar y reprender y echar fuera. Y yo me quedé callado. No, pues ore, va a orar. No pasa nada. Bueno, ¿qué dice la palabra acerca de esto? ¿Qué dicen las Sagradas Escrituras? Y el tema de hoy, yo quisiera que hermano, deshaciéndonos de la culpa. Hermano, si usted vive con culpa, nunca va a ser libre en su mente y en su corazón. Pero dice aquí en Ezequiel, el capítulo 18, y le voy a leer del 1 en adelante. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? Que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis que usar este refrán en Israel. He aquí todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Dice, y el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes,
ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, a los ídolos de la casa de Israel. Dice, ni violare la mujer de su prójimo, ni se llegare a mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo, y que diere su pan al hambriento, y cubriere al desnudo con vestido, que no preste a interés, ni tome usura, que de la maldad retrajere su mano, e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre. En mis ordenanzas caminare, y guardare mis decretos, para hacer rectamente, este es justo. ¿Qué dice ahí? Vivirá, dice Jehová el Señor. Dice, el papá es bueno, pero mire el hijo. Mas si engendrare hijo, ¿qué? Dígale, ahí te hablan. Mas si engendrare hijo, ladrón, derramador de sangre, o que haga alguna cosa de estas, dice, y que no haga las otras, sino que dice que comiere sobre los montes, o violare a la mujer de su prójimo, al pobre y al menesteroso oprimiere, cometiere robos, dice, y no devolviere la prenda, o alzare sus ojos a los ídolos, e hiciere abominación, dice, y prestare a interés, y tomare usura, ¿vivirá este? Pregunta. No, no vivirá. Todas estas abominaciones, dice, hizo, de cierto morirá, su sangre será sobre él. Fíjense nada más, el primero era el papá bueno, ¿pero qué? Hijo malo, ¿ah? Ahora fíjense, viene el tercero. Pero si este engendrare hijo, ¿cuántas generaciones son? Son 3 generaciones. El cual viere todos los pecados que su padre hizo, y viéndolos no hiciere según ellos, dice, no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, la mujer de su prójimo no violare, ni oprimiera a nadie, la prenda no retuviere, ni cometiere robos, dice, al hambriento diere su pan, y cubriere con vestido al desnudo, y apartare su mano del pobre, dice, interés y usura no recibiere, y guardare mis decretos, y anduviere en mis ordenanzas, este no morirá por la maldad de su padre, de cierto que vivirá. Su padre, por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano, e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno. He aquí, él morirá por su maldad. Y si dijeres, ¿por qué? ¿Por qué el hijo no llevará el pecado del padre? Porque él hizo según el derecho y la justicia, y guardó todos mis estatutos y los cumplió. De cierto que vivirá. ¿Qué le parece lo que dice la palabra del Señor? Mire, Dios es juez, justo, y pone a cada quien en su lugar. Mire, yo le platiqué ahorita las historias, hermano, de personas que siempre están desplazando la culpa, que son víctimas, o que se hacen víctimas, y que muchas veces al ser víctimas se convierten en manipuladores. Y ahí están los padres, atados, óigame bien, esclavizados por los hijos, porque por alguna razón los padres cometieron errores, y los hijos toman ocasión de los errores de los padres para juzgarlos, para condenarlos, para señalarlos. ¿Y sabe qué? En este tiempo, cuando se escribe este pasaje, el profeta Ezequiel es uno de los profetas de la deportación. Ellos están allá en Babilonia. Y entonces, ¿sabe usted que ellos habían llegado ahí en Babilonia, en la deportación? Habían tomado una situación muy cómoda. Ellos decían, nosotros estamos aquí en Babilonia esclavos por causa del pecado de nuestros padres. Y porque nuestros padres pecaron, estamos aquí. Así que estaban ahí bien cómodos, echándole la culpa a los padres, y haga de cuenta, haciéndose las víctimas. Entonces, Dios habla a través de Ezequiel. Y dice el Señor a través de Ezequiel, ve y háblales. Ve y diles. Es cierto que en Éxodo dice que yo visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Esa era una cláusula. Pero les voy a dar una cláusula nueva para este tiempo. Y entonces Ezequiel lo que hace es transmitir el pensamiento de Dios. Cuando hay un pensamiento colectivo, hermanos, la nación avanza o retrocede. Cuando la iglesia tiene un pensamiento colectivo, ¿avanza o retrocede?
Cuando el pensamiento colectivo es conforme a su palabra y seguimos la dirección de su Espíritu Santo y entendemos el tiempo en el que estamos, es cierto, Dios visitó la maldad de los padres sobre los hijos, es cierto, fue un tiempo, pero ahora es otro tiempo. La primera iglesia bautista está teniendo tiempos, un tiempo de pastorado. Pero ahora hay otro tiempo. Y no se trata de buscar culpables, sino de buscar a Dios, su dirección, hermano, y decidirnos nosotros no buscar culpables, no desplazar la culpa, ni hacernos víctimas. Amén. Bueno, fíjese nada más. ¿Qué dice aquí el Señor en su palabra? Versículo 3. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis que usar este refrán en Israel. He aquí todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. Dice, el alma que pecare, esa morirá. Lo que Dios está diciendo es que cada uno debe asumir su responsabilidad. Si ustedes están así, es porque cada uno de ustedes pecó contra Dios. Ahora es otro tiempo. Viene un tiempo de liberación en que ellos tenían que regresar. Pero mientras ellos tuvieran ese pensamiento colectivo, Dios no iba a poder hacer nada. Dígame, ¿qué piensa la iglesia acerca ustedes del futuro de esta congregación? ¿Qué hay en su mente? Si ustedes tienen un pensamiento retrógrado, no van a avanzar. Pero si ustedes buscan la dirección del Señor, Señor, ¿cuál es el pensamiento, lo que tú tienes para nosotros como iglesia? Hermano, para que avancemos y que seamos dirigidos por ti. Decía una muchacha, no soporto más este tatuaje. No es la manera ni la imagen que quiero dar ahora. Cuando era joven, ella era blanca y el propio papá la tatuó. Pero cuando creció, ya no era la imagen que ella quería dar. Y dice, ya no soporto más. A veces, hermano, nuestros padres cometen errores. Cuando yo estaba joven, mi padre cometió muchos errores. Es cierto, una hermana de nosotros tuvo problemas fuertes y otra hermana tuvo problemas fuertes. Pero cuando Cristo vino a mi vida, hermanos, dice que nos liberó de la maldición, de la muerte y del pecado. Y dice aquí de la siguiente manera en el versículo 18. Su padre, por cuanto hizo agravio, ¿qué dice aquí? Despojó violentamente al hermano, dice, e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno. He aquí él morirá por su maldad. Y si dijere, ¿por qué no llevará el pecado de su padre? ¿Por qué, hermanos? Porque ¿qué hizo el hijo? Derecho. ¿Qué más? Justicia. Guardó, dice, porque hizo derecho y la justicia y guardó los mandamientos, estatutos y los cumplió. Usted puede hacerse la víctima o desplazar la culpa y culpar a tu papá y culpar a tu mamá y culparlos por la situación. O simple y sencillamente aprender de los errores de tu padre y de tu madre y decidirte tú en lo personal, transformar tu mente, dice, transformados por la renovación de vuestro entendimiento. Mi padre fue muy enamorado, yo les he platicado en el pasado, y tuvo una y otra, y eso nos afectó mucho. Pero cuando yo vine a Cristo, cuando yo era joven, yo dije, jamás como hijo que experimentó ver a mi madre llorar las lágrimas y las necesidades y las carencias, y como hijo yo como fui afectado, que experimenté en carne propia el abandono del padre, jamás me gustaría que mis hijos vivieran lo que yo viví. Y yo lo pude culpar y lo pude señalar. Cuando yo acepté a Cristo como mi Salvador, hermano, yo recuerdo que en ese momento, hermano, mire, se quitó de mi vida toda carga, toda culpa, dejé de ser la víctima, Cristo llenó mi corazón, hermano, Él cambió mi vida, mi matrimonio, mi familia, y yo decidí, hermano, como usted debe de decidir el día de hoy, hermano, hacer según el derecho, la justicia, guardar los mandamientos y cumplirlos. Y me decía una persona, hermano, es que cayó la maldición sobre esta familia.
madre divorciada, abuela divorciada, hija divorciada y bisnieta divorciada. No, hermano. Lo que pasa es que nosotros conocemos la palabra. Y cuando usted conoce, obedece y cumple la palabra, toda maldición es rota. Amén. Toda maldición se rompe. Dejas de ser el afectado. Y aprendes, ¿sabe qué? A perdonar. Cuando Cristo viene a tu vida, lo primero que hace te da la capacidad de perdonar. Perdonas, no juzgas, no condenas, no señalas, no desplazas la culpa, no eres la víctima. Cristo sana. Hay muchos hijos lastimados. Claro, como aquel ancianito que traía una camionetota, pum, fue y le pegó al muchacho. Le destrozó el carro. No tenía seguro. A veces como padres hemos cometido muchos errores y nosotros, inconsciente o conscientemente, hemos lastimado a nuestros hijos y tenemos que pedirles perdón. Padres a veces malos, pero a veces nuestros hijos son buenos y nos perdonan. Y usted, muchacho, joven, señorita, debe perdonar a su padre, porque nosotros no somos para juzgar, ni para condenar, ni para señalar. Y eso de hacerte la víctima es puro cuento para manipular a los papás. Eso significa que Cristo todavía no gobierna, no reina en tu corazón. Tendrás conocimiento, escucharás la palabra, vendrás a la iglesia. Pero cuando Cristo viene al corazón, hermano, lo que uno hace, hermano, dice que ya tú no pagas los pecados de tu padre. Vas a batallar, porque las actitudes y los procederes y los genes se le meten a uno hasta los huesos. Pero tú decides si eres y cometes los pecados de tu padre y de tu madre, o si tú decides, como dice la palabra, que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron, pero de aquí en adelante, ¿qué? Todas son hechas nuevas. El padre era bueno, pero engendró un hijo que decidió ser malo. Mis padres fueron a la iglesia todo el tiempo. Yo nací entre las bancas, pero eres un bandido. ¿Y qué significa eso? Que todavía Cristo no ha alumbrado en tu entendimiento. Tus padres conocen al Señor, pero tú no lo conoces. Tú tienes conocimiento de Dios, has escuchado de Él, pero no has tenido un encuentro personal con Él. Claro, es muy cómodo sentarte ahí y hacer lo que hacía el pueblo de Israel cuando estaban en Babilonia. Nosotros estamos pagando por los errores de nuestros padres. Qué cómodo hacerte la víctima. Y Ezequiel dice, no. El alma que pecare, esa morirá. Asúmete responsabilidad, decídete cambiar, no te hagas la víctima y perdona. Amén. No está muy complicada la cosa. Que maldiciones generacionales, cuando Cristo viene, rompe todo. Amén. Él hace la obra en los corazones y la hace bien. Su padre, por cuanto hizo agravio, bueno, él morirá por su pecado. Él dará cuenta a Dios por sus actos y por sus hechos. Si viera usted esta familia de esta muchacha que tenía poliomielitis, es cierto, fue afectada. Pero algo bien importante, que no ni había perdonado a sus padres. Bueno, sin perdón no hay liberación. Y entonces manipulan al papá, manipulan a la mamá. Y usted, hermana, no se deje manipular. Amén. Dígale, yo ya fui libre, Cristo me perdonó. Ya habéis sido lavados, ya habéis sido justificados, ya habéis sido santificados, y como por el Espíritu de nuestro Dios. Cuando uno conoce la Escritura, hermano, y cuando uno tiene plena comunión con Dios, hermano, Él nos ha libertado de la maldición del pecado y de la culpa. Que la culpa no se apodere de ti. Que tú tengas la libertad, el poder y también la autoridad espiritual y moral para educar a los hijos en el temor de Dios. Porque ahora los muchachos están bien listos, hermano. Muy manipuladores, muy exigentes. Y ya no quieren chambear, hermanos. Enséñalo a amar a Dios. Enséñalo a trabajar. Enséñalo a ser responsable. Enséñalo a asumir su propia responsabilidad.
dice, ¿por qué? Él no llevará el pecado de su padre, porque el hijo hizo según el derecho. Dice, y la justicia guardó, y todos sus estatutos los cumplió. Joven, usted no tiene por qué llevar los errores de su papá, ni cargar con la culpa. No, cuando usted acepta a Cristo como su Salvador, usted es libre. Él te libera de todas estas cosas. Podemos avanzar en la vida. Mi padre fue su vida tremenda, pero cada sábado se pone a ver el box. Y de repente yo sé que él está ahí cada sábado viendo el box. Yo voy ahí con una soda y un café. Y qué bonito es ver los golpes allá, ¿verdad? Que se den, y no acá, ¿verdad? Tiene que aprender a amar, aceptar, perdonar y respetar a su padre. Tiene que asumir su responsabilidad. Tiene que ser responsable, conocer la palabra, rendirse a Jesucristo, aprender de los errores de los padres, hacer justas en el presente y decidir vivir una vida de paz a Cristo para ser bendecidos y prosperados. Dice aquí la palabra del Señor en el versículo 20: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, lo reitera, ni el padre llevará el pecado del hijo. Dice, la justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, dice, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto que vivirá. Hermano, ¿quiere acaso Dios la muerte del impío, es decir, del pecador? No, claro que no. Lo que Dios no quiere, la muerte del impío. Mire, vaya conmigo a Ezequiel 33, versículo 11, para que lo tenga ahí en su memoria. Diles a ese hombre grande de canas, que ha vivido con la culpa mucho tiempo. Mira, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor. Estoy leyendo Ezequiel 33, 11. Que no quiero la muerte del impío. Impío, falta de temor, el que no tiene temor a Dios, ese es el impío. No quiero yo la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino. ¿Y qué? Y que viva. Volveos, dice, de los malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Que te mueras? No. Que reconozcas, que te arrepientas y que te vuelvas, que ya no tengas la culpa. Claro, usted pudo haber vivido una vida tremenda, como muchos de los que estamos aquí. ¿A poco usted cree que estamos? No, somos tremendos, de allá venimos. Pero el amor de Dios, un día maravilloso en la historia del amor de Dios, Jesús se hizo carne, hermanos, y habitó entre nosotros, y a través de los labios de una persona nos compartieron el amor de Dios, que Él murió en una cruz por nuestros pecados, que fue crucificado, que derramó su sangre, que fue sepultado, pero que al tercer día resucitó con gran poder y gloria. Y Él te otorga a ti el perdón de los pecados y el don de la vida eterna, y te puede salvar. Nosotros aceptamos la palabra, el mensaje de salvación. Hermano, vino la liberación y se fue la culpa. Tal vez usted ha caminado mucho tiempo con la culpa por los errores que cometió en el pasado. Dios no quiere, dile, le dijo el Señor al profeta, como yo le digo hoy: hermano, despójese de la culpa, no se deje manipular, ese delirio de persecución. Hermano, si usted le pide perdón al Señor, Él lo perdona, Él lo libera, le da una nueva vida. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, pero de aquí en adelante, todas son hechas nuevas. Hermano, ¿de quién depende? Pues depende, Dios quiere, pero depende mucho de usted, de su pensamiento. Si usted piensa como dice la palabra del Señor y acepta por fe la palabra y la cree y está dispuesto a ir a Dios en oración y decirle: Señor, yo he vivido en culpa y he sido manipulado y también he lastimado a mis hijos, pero si el día de hoy, Señor, tú me das la liberación, Señor, yo te voy a servir con todo el corazón. ¿Quiero yo la muerte del impío? No, que se vuelva de sus malos caminos. Y luego dice el versículo 24, habla de nosotros, los que estamos en la iglesia: mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad,
e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá? Si usted cometió un error siendo cristiano ya, ¿a poco Dios se la va a pasar por alto? No, hermanos. Dice, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió. Por ello morirá. ¿Puede un cristiano pecar? Sí. ¿Puede caer? Sí. Dijo el salmista, devuélveme el gozo de tu salvación. Vienen juicios temporales por el pecado. Si bien no estamos hablando de la pérdida de la salvación, porque esto no tiene nada que ver con la salvación, hermano, pero te mueres, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Aunque usted sea diácono, o pastor, o líder de la iglesia, si comete un error, hermano, es que yo soy bautista de Abolengo, ¿y qué? Pecado es pecado, y el alma que pecare ¿esa qué? Morirá. Hermano, oramos, como aprendíamos en la mañana, la oración nos mantendrá alejados de pecar, o el pecado te mantendrá alejado de la oración. Y usted pregúntese, ¿por qué no está yendo a los grupos de oración con los diáconos? Mire, no hay justificación. Si usted sabe que necesitamos estar cerca del Señor, hermano, así es. El justo se apartara, dice, por ello morirá. Versículo 22. Y si dijeres, no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel. No es recto mi camino, dice el Señor. No son vuestros caminos torcidos. Dijo el Señor, ahora me echan la culpa a mí. ¿Se fijan? No, es que no es recto el camino de Dios. No es que papá, no es que mamá, no es que la iglesia, no es que el pastor. Oiga, ya párale de desplazar, de repartir culpas. Ya, de hacerse la víctima. Acepte su responsabilidad. Hágase responsable de sus actos. Procure cambiar usted. Porque lo que está afuera no lo va a cambiar. Pero sí puede cambiar lo que está aquí adentro. Y cuando cada uno de nosotros se acerca a Dios en oración, Él te cambia. Y si en la familia empieza a cambiar el papá, la mamá, los hijos, la atmósfera cambiará. Viera qué feo es estar en una casa donde todos están discutiendo. La hija le echa la culpa al papá, el papá le echa la culpa a la hija y el hijo contra el hermano. Bueno, qué cosa tan pesada. Dice en el versículo 30, por tanto, yo juzgaré a cada uno según ¿qué? Subraya la palabra cada uno. Tú no vas a dar cuentas por tu papá, ni tu papá va a dar cuentas por ti. Yo juzgaré a cada uno según sus caminos. Oh casa de Israel, dice Jehová el Señor, convertíos. ¿Qué es lo que nos toca a nosotros? Convertíos y qué más? Y apartarnos. Conviértete, apártate, deja ese pensamiento, esa actitud de culpar, de juzgar, de señalar, de hacerte la víctima, de buscar culpables. Dice, convertíos y apartaos de vuestras transgresiones, y no será la iniquidad causa de ruina. ¿Y sabe cómo están a veces esas familias? En la ruina espiritual, en la ruina económica, en la ruina moral, en la ruina material. Hermano, ruina. Así está. No hay avance en la vida, hermano. Estamos en la ruina. Dice, echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado. Dice, y haceos, ¿qué dice ahí? Un corazón nuevo. ¿Y qué más? Y un espíritu nuevo. Lo que usted necesita no es buscar culpables. Lo que usted necesita no es hacerse la víctima. Lo que usted necesita es un nuevo corazón. Amén. Dice que quitará el corazón de piedra y nos dará un corazón de carne. Cuando usted acepta a Cristo como su Salvador, y si ya lo conoce, cuando usted reconsagra su vida, porque a lo mejor Él ya lo salvó, pero no has cambiado nada. ¿Qué necesitas? ¿Una renovación espiritual? Cambio de pensamiento, cambio de actitudes. Señor, dame un corazón nuevo porque este se corrompió. Dame un espíritu nuevo. Hermano, y Dios lo hace. Hay un canto, dame un nuevo corazón que te alabe noche y día. Y dígaselo cantando, y dígaselo en oración, y dígaselo cada día. Y yo me voy a dar cuenta
cuando le pregunte a sus hijos si realmente en usted ha habido un cambio de actitudes, de procederes. Y también uno le pregunta a los hijos por los padres, y a los padres también se le pregunta por los hijos. Dice, ¿por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte, dice, del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos, pues, ¿y qué? Y viviréis. Hermano, usted tiene una manera de ser, yo tengo un carácter, un proceder, un resentimiento, un rencor. Usted está lastimado, pues está caminando hacia la amargura, la ruina. Dese la vuelta y decídase perdonar, olvidar, renovar su comunión con Dios, consagrarte para Dios, renunciar a lo oculto y vergonzoso, romper con tus hábitos pecaminosos, dejar que el Espíritu Santo transforme tu carácter y para que pueda reinar la paz en tu corazón. Dice la palabra del Señor, convertíos pues y viviréis. Convertíos. Vaya allá a Gálatas 3, versículo 13. Creo que es importante volver a leer este versículo. Ahí. No, hermano, es que la maldición le cayó al hijo. Hay maldición en esa familia. Mira, Gálatas 3, versículo 12. La ley no es de fe. Eso fue dado, hermano, para la gente que vivía en la ley. Pero ahora estamos en la gracia. Amén. Dice, la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas, vivirá por ellas. Pero dice en el 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Porque en Cristo Jesús, la bendición de Abraham, dice, alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Todo eso pasó a la gente de la ley, en el tiempo de la ley. Pero dice la palabra del Señor, que ahora Cristo nos redimió, nos rescató de la maldición de la ley. Hermano, la mamá se divorció, la hija se divorció, el hijo se divorció. Se divorciaron porque no vivieron conforme a los mandamientos del Señor. Amén. Es que hay una maldición. Ya Cristo te perdonó. Ya Cristo rompió toda maldición, toda cadena, toda atadura, todo lazo fue suelto en el nombre de Jesús desde que lo aceptaste como tu Salvador. ¿Por qué tener la culpa? Ya no debe haber en usted culpa. Él nos redimió de la maldición del pecado, de la culpa y de la muerte, para que viva en libertad, para que tenga gozo, para que tenga paz, para que usted transmita. Olvídese de los errores que cometimos. Todos somos humanos. Mientras más crezco y me hago viejo, más comprendo a mi Padre, más lo quiero, más digo, ¿cómo pudiste vivir con una vida doble, papá? Con un corazón partido, querías estar aquí.